Buenas tardes, nosotros vamos a continuar el día de hoy, ¿sí? Con la primera unidad vamos a ver acerca de cargas combinadas y transformación de esfuerzos, ¿sí? Eh, Como nosotros tenemos en la primera unidad para esta terminar, ¿sí? Asimismo voy a darles eh, un resumen de cómo o qué son cargas combinadas, ¿sí? Ustedes han de preguntar, esto de cargas combinadas. Es un repaso de los esfuerzos que les expliqué a ustedes la clase anterior, de los esfuerzos expuestos anteriormente, como son esfuerzo normal, esfuerzo cortante, ¿sí? Con respecto a cargas axiales, también a cargas de torsión, flexión y cortante, lo que les digo a ustedes. Entonces, aquí nosotros vamos a ver esas cargas internas que se presentan simultáneamente sobre secciones transversales de miembros. Entonces, sin embargo, aquí en este tema, vamos nosotros a comenzar con el análisis del esfuerzo que se genera en recipientes a presión de pared delgada. ¿Qué son estos de recipientes? Estos recipientes de pared delgada pueden ser estos recipientes cilíndricos o esféricos. Estos sirven, o estos recipientes cilíndricos o esféricos nos pueden servir como calderas o tanques. Son de uso común en la industria. Entonces, cuando se someten estos tanques a presiones, ¿qué pasa? El material de que están hechos van a soportar una carga. Esas cargas van a estar en todas las direcciones. Entonces, este es el caso, el recipiente que nosotros podemos analizar de manera simple, de una manera simple, siempre vamos nosotros a tener o que tenga una pared delgada. En general, ¿qué es esto de pared delgada? Sí, estos son recipientes cilíndricos o esféricos. Y digo que están en pared delgada. ¿Qué es esto de pared delgada? Se refiere a un recipiente con una relación de radio interior o que tiene un espesor de pared de 10 o más. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el radio, ¿sí? El radio inferior y el espesor es de igual o mayor que 10. Y cuando nosotros decimos que este espesor es igual a 10, los resultados de un análisis de pared delgada predicen o predicen un esfuerzo que puede ser un caso del 4% menor que un esfuerzo máximo en el recipiente. Entonces, por razones, este radio y este espesor mayores es un error que aún no está muy bien descrito. Entonces, como la pared del recipiente es delgada, la distribución del esfuerzo a través de espesor, aquí nosotros lo vamos a ver, a través de este espesor, no varía de manera significativa y por tanto se va a suponer que esto va a ser uniforme o constante. Entonces, con esta suposición, nosotros podemos analizar el estado de un esfuerzo en recipientes de paredes cilíndricas y esféricas que contengan o que sean de pared delgada. En ambos casos, se va a entender que la presión dentro del recipiente, nosotros vamos a tener, o sea, cuando nosotros tenemos este recipiente, ¿sí? De pared delgada, ¿sí? De recipiente, nosotros vamos a decir que la presión que está dentro, esa presión se va a llamar presión atmosférica. ¿Sí? Esa presión, eh, a ver, cuando está afuera,
es presión atmosférica, ¿sí? Es cuando tenemos dentro, que sí, que me confundí un poco, voy a borrar. Es presión, pero es presión, cuando está dentro, es la presión manométrica. Sí, cuando la presión dentro del recipiente, nosotros lo vamos a considerar como presión manométrica, ya que esta presión, ¿qué va a medir? Va a medir o se va a medir por encima de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a decir que tanto en el interior como en el exterior de la pared del recipiente, ¿sí? Entonces cuando nosotros medimos esta presión manométrica por encima de esta presión atmosférica, lo que nosotros vamos a suponer es que va a existir tanto en el interior como en el exterior la pared del recipiente, ¿sí? Ahora, ¿qué quieren decir recipientes cilíndricos? El que les dibujé, bueno, es un recipiente cilíndrico. Este recipiente cilíndrico tiene o va a tener un espesor de pared y un radio interior, ¿sí? Aquí, ¿sí? Aquí, este va a ser su espesor y esto va a ser su radio interior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El recipiente, a causa de cuando nosotros en un recipiente sea o tenga un gas o fluido, de peso insignificante se desarrollará o se va a desarrollar presión, perdón, una presión manométrica. ¿Sí? Debido a la uniformidad de esta carga, un elemento del recipiente que va a ser suficientemente o se va a alejar del extremo orientado, está sometido a esfuerzos normales. Sí, entonces ustedes saben que este recipiente está sometido a esfuerzos normales. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener estos esfuerzos en la dirección anular o circunferencial, ¿sí? ¿Qué va a ser? Y también en la dirección longitudinal o axial, ¿sí? Aquí, este de aquí va a ser la dirección anular o circunferencial y este de acá va a ser el esfuerzo con dirección longitudinal o axial. Entonces, las componentes de esfuerzo ejercen tensiones sobre el material. Entonces, aquí se determina la magnitud de cada una de esas componentes en términos de la geometría del recipiente y también de la presión interior. Entonces, aquí se puede usar métodos y aplicaciones que ustedes les comenté, bueno, no sé si les comenté, se van a utilizar las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Entonces, para un esfuerzo anular que el recipiente es seccionado, ¿sí? O sea, si así nosotros aquí hacemos un corte, nosotros vamos a tener eh, secciones. Entonces, aquí nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de esa sección que se va a cortar. Entonces, en eso, nosotros, o cuando se corta, se va a mostrar las cargas en la dirección del eje X. Entonces, estas cargas se van a desarrollar por los esfuerzos circunferenciales uniformes, que es este de aquí, ¿sí? Este de aquí es el esfuerzo uniforme. Aquí deben de estar. ¿Dónde vamos a ver? Si hay una unidad, pero no me he puesto aquí en el... Aquí está, deformaciones, lo que les decía, estos recipientes de pared delgada, ¿sí? Aquí era lo que les decía a ustedes.
la relación del radio interior, si es mayor o igual que 10. ¿Sí? Aquí tenemos los esfuerzos que les decía. Longitudinal, ¿sí? Y tangencial, ¿sí? ¿Sí? Como les decía, estos están sometidos a presión interna. Se generan también dos esfuerzos con diferencias que en este caso ambos son esfuerzos normales o esfuerzos tangenciales. Entonces aquí les decía que se va a realizar cuando se hace una sección cilíndrica. Aquí se va a describir el diagrama de cuerpo libre, donde vamos nosotros a tener la presión interna, ¿sí? Del recipiente y finalmente esto puede plantearse, ¿sí? Aquí tenemos el esfuerzo longitudinal que dice que es igual a la presión por el radio sobre 2 y multiplicado por el espesor. Aquí era lo que le estaba dibujando, ¿sí? Aquí está el radio. Y aquí está T, ¿sí? Lo que les estaba dibujando a ustedes. Sí, lo que les estaba a ustedes dibujando acerca del espesor. Entonces aquí nosotros vemos lo que les decía a ustedes. Se puede hacer cortes, ¿sí? Para nosotros saber, pues aquí está haciéndose un corte longitudinal en el recipiente cilíndrico, ¿sí? Y ahí se observa que se va a mantener el equilibrio donde debe de cumplirse aquí, a la presión por por el radio, por la longitud, por el esfuerzo tangencial, por el espesor y por la longitud. Entonces, el esfuerzo tangencial va a ser igual a la presión por el radio y sobre el espesor. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a ver cuando cuando el recipiente es esférico. Sí, entonces ya les di las fórmulas, ¿sí? Donde ustedes pueden calcular estas cargas, ¿sí? Y podemos decir que las ecuaciones que les di, que los esfuerzos normales y tangenciales, el esfuerzo normal en las direcciones circunferencial y longitudinal respectivamente, se va a suponer que son constantes a través de pared del cilindro y que someten al material a tensión. Entonces aquí está la fórmula, presión manométrica, el radio y el espesor, ¿sí? Entonces cuando se comparan las ecuaciones que les di, se ve que el esfuerzo circunferencial o anular en 2 veces más grande que el esfuerzo longitudinal o axial. Entonces, en consecuencia, cuando se fabrican recipientes de pared con placas laminadas, las juntas longitudinales deben ser diseñadas para soportar 2 veces más el esfuerzo que las juntas circunferenciales. ¿Sí? Ahora, con esto de los recipientes esféricos, nosotros podemos analizar un recipiente esférico a presión de manera similar. Un ejemplo de esto es que si consideramos el recipiente que tiene un espesor de pared, ustedes ya saben cuál es el espesor, ¿sí? Este de aquí, el espesor T. ¿Qué es lo que pasa? Y un radio, este va a ser el radio interno R, y que va a estar sometido a presiones manométricas, ¿sí? Estas son las cargas. Entonces esto va a estar sometido a presiones. Entonces si el recipiente se divide en dos, o sea, si partimos, si ven, o sea, haciendo un corte, se divide en dos secciones, la presión manométrica interna
Entonces ahí podemos decir que va a estar sometido a una presión manométrica interna, ¿sí? Entonces si el recipiente se divide en dos usando las secciones, el diagrama de cuerpo libre que nosotros podemos hacer o podemos observar, no está también aquí en esta diapositiva, resulta se muestra en la figura que les acabo de dar, ¿sí? No está también en esa figura, al igual que el cilindro, ¿sí? Estos son los diagramas de cuerpo libre del cilindro, ¿sí? El equilibrio se va a dar en la dirección que se requiere. Entonces, aquí se vamos a tener nosotros la misma forma. Para un esfuerzo tangencial va a ser igual a la presión por el radio sobre 2T. Entonces, esto nosotros podemos decir que este es el mismo resultado que se va a obtener para el esfuerzo longitudinal en recipientes cilíndricos, es la misma fórmula. Además, de acuerdo con el análisis, estos esfuerzos serán el mismo, sea cual sea la orientación del diagrama de cuerpo libre. Entonces, en consecuencia, un elemento de material va a estar sometido al estado de esfuerzos. Entonces, el análisis que se hace aquí nos va a indicar que un elemento de material tomado del recipiente a presión cilíndrica o del esférico puede estar sometido a esfuerzos biaxiales. ¿Qué es esto? Es que un esfuerzo normal que existe en solo dos direcciones, de hecho el material del recipiente también está sometido a un esfuerzo radial. ¿Sí? A un esfuerzo radial quiere decir a un esfuerzo 3. Entonces esto va a ser que actúa a lo largo de una línea radial. Este esfuerzo tiene valores máximos, igual que la presión en la pared interior, y esto va a ir decreciendo, ¿sí? A través de la pared hasta que esto llega a un valor cero en la superficie exterior del recipiente. Entonces ya podemos decir que esta presión manométrica va a resultar cero. Entonces, para recipientes de pared delgada, perdón, vamos a despreciar las componentes radiales de los esfuerzos, puesto que estas son suposiciones muy limitantes. Entonces, íbamos nosotros a tener por resultado el esfuerzo 2 o el esfuerzo 1 normal y tangencial, ¿sí? Esto tiene que ser respectivamente 5 o 10 veces mayores que los esfuerzos del máximo radial. Entonces, podemos decir que hay que tomar en cuenta que las fórmulas que les acabo de dar son válidas para recipientes sometidos a una presión manométrica interna, y si este recipiente se somete a una presión externa, esta puede ocasionar que se vuelva inestable y también puede ocasionar que haya una causa de pandemia. Sí, entonces eso con respecto a los tanques de pared delgada. Ahora nosotros vamos a entrar a la aplicación de lo que vimos el día miércoles. Listo, nosotros vamos a ver lo que sigue aquí, o bueno, lo que estaba acá al principio, lo que es la transformación de esfuerzos.
Entonces aquí vamos nosotros a ver componentes de esfuerzos que están asociados a determinados sistemas de coordenadas. En consecuencia, están asociadas con sistemas de coordenadas que tienen una orientación, cada uno diferente. Entonces, una vez establecidas esas ecuaciones, se transforma o va a haber una transformación necesaria para obtener el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo. En un punto y determinado, la orientación de los elementos sobre los que o los cuales van a estar actuando. La transformación de esfuerzos en el plano. ¿Sí? Un ratito, por favor. Listo. Continuamos. Entonces nosotros vamos a ver esto de la transformación de esfuerzos en el plano. ¿Sí? Esta transformación de esfuerzos, sí, entonces nosotros ya la vimos, eh, o sea, ya sabemos que es un esfuerzo. Entonces, ¿y cómo va a estar demostrado y qué es el estado general de esfuerzos? En un punto se caracteriza ustedes, como les dije aquí, se va a caracterizar por 6 componentes. ¿Sí? Estos 6 componentes son independientes de los esfuerzos normales y cortantes. Entonces actúan sobre las caras de un elemento del material. Entonces, este estado de esfuerzos no se encuentra con frecuencia en una práctica, ¿sí? No se encuentra esto en una práctica de ingeniería. Entonces, este estado de esfuerzos, ¿qué es lo que pasa? En lugar de ello, se hace aproximaciones o simplificaciones con frecuencia de las cargas sobre un cuerpo para que el esfuerzo que se va a producir en un miembro estructural o un elemento mecánico se pueda analizar en un solo plano. Entonces, cuando de esto se dice que el material está sujeto a un esfuerzo en el plano, un ejemplo de esto es que si no hay carga sobre una superficie de un cuerpo, o sea, en un plano, quiere decir esto de aquí, ¿sí? Estos son planos, ¿sí? Entonces, entonces los componentes de esfuerzos normales y cortantes van a ser cero en la cara de un elemento que está en superficie. Entonces, en consecuencia, los componentes de esfuerzo son correspondientes a la cara opuesta y también serán cero, por lo que el material en el punto estará sometido a esfuerzos en el plano. Entonces, el estado general de esfuerzos en el plano se representa por una combinación de dos componentes, que son el esfuerzo normal. Entonces nosotros vamos a tener esfuerzos normales que se pueden hacer en X y esfuerzo normal en Y. Y componentes de esfuerzo cortante, que estos componentes de esfuerzo cortante son TXY
y Yx. ¿Sí? Entonces, por comunidad, nosotros vamos a ver estados de esfuerzos en el plano XY. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que si el estado de esfuerzos en un punto se define con las tres componentes, entonces un elemento va a tener una orientación distinta. Entonces esto va a estar sujeto a tres componentes distintas de esfuerzo. Lo que quiero decir esto, que el estado de esfuerzos planos en el punto representa una forma única o que van a estar representados por tres componentes que van a actuar sobre un elemento que tenga una orientación específica. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden transformar esos componentes de esfuerzos de una orientación de elementos que tengan orientación distinta. Entonces, el estado de esfuerzo se va a definir por componentes X, y el cortante XY, orientados a lo largo de los ejes X e Y. ¿Sí? Nosotros vamos a tener. Entonces, para el estado de esfuerzos en un punto, para determinar orientación de elementos del material, se puede determinar el estado de esfuerzos para algunas otras orientaciones. Entonces, para determinar componentes de esfuerzos normales y cortantes, hay que actuar sobre la cara, ¿sí? X', o la que está en rotación. Entonces se corta el elemento y se supone que el área cortada, entonces las áreas son adyacentes de los segmentos. ¿Sí? Eso como esfuerzos en el plano. Entonces ustedes se van a encontrar aquí en esto de los esfuerzos en el plano con la transformación de esfuerzos, ¿sí? O ecuaciones de transformación de esfuerzos, donde ustedes van a tener una convención de signos. Para estas ecuaciones de transformación, primero se debe establecer qué signo se va a seguir para los componentes de los esfuerzos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que se han establecido que para los ejes X, y cuando tengan rotación X' y Y', un componente de esfuerzos, ¿sí? A ver, ¿dónde está X, X'? Bien. Fuerzas principales, ya vamos a ver eso. No, no hay aquí. Super. Indicales, transformación. Bueno, sigamos con la clase. Sí es un poquito esto medio cansado, la verdad. Por eso estoy solo con un pequeño resumen, porque de ahí dar clases toca hacer ejercicios y todas esas cosas con ustedes cuando se quiere aprender la mecánica de materiales. Y por eso estaba viendo las actividades que les habían dado eh, de hacer mapas conceptuales. La verdad que yo no sabía esas actividades, pero vi que estaban acorde ahí. Igual vi lo que les di la clase, la primera clase está que tienen que hacer, eh, no sé si era la segunda o tercera actividad acerca de las zonas elásticas de un material. Algo así estaba revisando.
Entonces aquí nosotros vamos a tener esfuerzos principales. Estaba viendo. Esfuerzos. Aquí están los esfuerzos principales. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener ecuaciones para ver esto de los esfuerzos cortantes en X y, bueno, cuando son rotativos. Entonces va a depender siempre esto del ángulo de inclinación de los planos sobre los cuales están actuando. ¿Sí? Entonces, esos esfuerzos en la práctica de ingeniería con frecuencia es importante determinar la orientación de los planos que causa que el esfuerzo normal sea máximo y mínimo. Entonces las orientaciones de esos planos se hace al esfuerzo, el esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante va a ser máximo. Entonces nosotros vamos a examinar cada uno de esos problemas. Entonces nosotros vamos a tener esfuerzos principales en el plano. ¿Sí? Para determinar estos esfuerzos normales, máximos y mínimos, nosotros vamos a diferenciar con respecto al ángulo, ¿sí? E igualar a cero el resultado. Entonces, al resolver estas ecuaciones, este ángulo y el ángulo de los planos de esfuerzo normal y máximo, ¿sí? Pues nosotros tenemos el, el ángulo de los planos de esfuerzo normal máximo, vamos a tener esta fórmula, ¿sí? Entonces la solución va a tener dos raíces, o sea, dos ángulos principales en los planos, el 1 y el 2. Entonces aquí se va a especificar los valores de estos ángulos que están a 180 grados entre sí, por lo que estos ángulos, estos de aquí, que les digo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver estos ángulos de acá. Entonces, estos ángulos están a 180 grados y van a formar 90 grados. Entonces, los valores de estos ángulos que les acabé de subrayar deben sustituir y para poder obtener los esfuerzos normales se requiere o se debe obtener el seno y el coseno con los triángulos que les acabo de pintar. Sí, entonces la construcción de esos triángulos se basa en ecuaciones suponiendo que el esfuerzo cortante y los normales x menos y son cantidades positivas o negativas, las dos para cada ángulo. Entonces, lo que les quiero decir que nosotros vamos a tener ese ángulos, déjame ver si está aquí, aquí tenemos, al reducir estas expresiones que les acabo de decir, nosotros vamos a tener que el esfuerzo normal en X más el esfuerzo normal en Y sobre 2, más menos, ¿sí? Eh, esta es raíz, no le han puesto, ¿sí? Al cuadrado más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Esa es la ecuación, ¿sí? Entonces esto va a depender del signo escogido y este resultado va a determinar los esfuerzos normales máximos o mínimos en el plano que van a actuar en un punto. Entonces cuando estos esfuerzos, el esfuerzo 1 es mayor o igual que el esfuerzo 2, es un conjunto particular de valores. Entonces se va a llamar esfuerzos principales en el plano y estos planos van a corresponder sobre los que actúan. Entonces se llaman planos principales. Además, si las relaciones trigonométricas de esos triángulos que les dije a ustedes se sustituyen, se podrá obtener esta rotación del esfuerzo cortante XY sobre los planos principales y no actúa el esfuerzo cortante. Entonces nosotros también vamos a tener el esfuerzo cortante máximo en el plano. ¿Sí? Aquí tenemos este esfuerzo cortante máximo. Entonces la orientación de un elemento está sometido a esfuerzos cortantes máximos en sus caras y se pueden determinar sacando derivadas. ¿Sí? Entonces nosotros cuando tengamos eso, estos esfuerzos cortantes, entonces vamos a tener que la tangente
2 del esfuerzo cortante es igual a menos el esfuerzo normal en X menos el esfuerzo normal en Y sobre 2 y sobre el esfuerzo cortante XY. Entonces, se puede determinar igualmente los esfuerzos, aquí están, los esfuerzos cortantes puede determinar con este tipo de triángulos. ¿Sí? Entonces los planos del esfuerzo cortante máximo se pueden determinar orientando a un elemento a 45 grados con respecto a la posición de un elemento que va a definir los planos del esfuerzo principal. ¿Sí? Entonces cuando ustedes tengan el esfuerzo máximo en el plano, aquí está, este esfuerzo cortante máximo en el plano, ¿sí? Aquí me ha faltado esta, me ha faltado que tenga la diapositiva. Esto es el esfuerzo cortante al cuadrado, está mal, ahí está bien, ¿sí? Entonces, se va a llamar esfuerzo cortante máximo en el plano porque va a actuar sobre los elementos planos de X, Y. Entonces va a sustituir los valores, si ven que sustituyen estos valores, ¿sí? Del 2 teta. Y se vemos también, y nosotros vamos a tener esfuerzos cortantes máximos en el plano. Podemos sacar, a ver si está aquí, el esfuerzo, ¿no? También podemos sacar aquí el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. Entonces, estas transformaciones es conveniente programar ecuaciones anteriores para poder usar en una calculadora de bolsillo. Pueden ustedes utilizar. Entonces, les puedo decir que los esfuerzos principales representan el esfuerzo normal máximo y mínimo en un punto. Entonces, cuando se representa un estado de esfuerzos mediante los esfuerzos principales, sobre el elemento no actúa un esfuerzo cortante. El estado de esfuerzos en el punto también se puede representar en función de esfuerzos cortantes máximos en el plano. Entonces, sobre este elemento también hay que actuar esfuerzos normales promedios. El elemento que representa un esfuerzo cortante máximo en el plano es el esfuerzo normal promedio y corresponde, pues siempre este esfuerzo va a estar a 45 grados de inclinación. ¿Sí? Eh, bueno, hay muchos temas que abarcan aquí en la unidad, ¿no? Eso que estamos viendo de una forma general. ¿Sí? Para nosotros poder ver la transformación de deformaciones. Ya vimos los esfuerzos, ahora queremos ver esto de las deformaciones. ¿Sí? Pero antes de pasar a esto de las deformaciones, es solo estas deformaciones. Aquí está el círculo de Moore. Les voy a hablar algo del círculo de Moore. Entonces aquí, estas ecuaciones para transformar de los esfuerzos tienen una solución gráfica. Esta a menudo conviene usar y es fácil de recordar. Este método nos permitirá o nos permite ver o visualizar la forma en que varían las componentes de esfuerzos normales cortantes y esfuerzos normales y cortantes. ¿Sí? Entonces, cuando este plano actúa sobre se orienta o va a tener distintas direcciones. Entonces ahí, con las ecuaciones que les di, nosotros podemos delimitar los parámetros teta, y estos pueden ser elevados al cuadrado, se va a tener y se va a dibujar este círculo de Moore, ¿sí? Donde R es el radio, ¿sí? Se definen, vamos nosotros a tener ejes positivos y negativos. Entonces aquí va a estar el esfuerzo normal y aquí va a estar el esfuerzo cortante, ¿sí? En un círculo de Moore para trazar. Entonces lo que les digo, aquí se va a representar R, va a ser el radio, ¿sí? R es el radio, donde este radio va a ser igual, bueno, si le quito aquí, a la raíz cuadrada de que del esfuerzo en X, normal en X menos del esfuerzo
al cuadrado sobre 2 más el esfuerzo cortante al cuadrado XY. Entonces, los ejes coordenados van a ser positivo en el esfuerzo normal cuando sea a la derecha, ¿sí? Y se va, o se verá, estas ecuaciones van a representar el círculo del radio en el eje del esfuerzo normal, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a también a sacar, ¿sí? Cuando tengan, saquen C, el, el punto medio, ¿sí? Entonces eso es el círculo de Moore, porque fue desarrollado por Otto Moore, ¿sí? Entonces aquí en el círculo de Moore, ustedes van a tener que graficar. Bueno, la próxima clase les enseño cómo se grafica o cuál va a ser el procedimiento del círculo de Moore. ¿Hay alguna inquietud hasta ahorita sobre el tema? Eh, Vamos a ver qué dicen los chats. A ver, ahorita vamos a las preguntas, ¿ya? Entonces, ya les ayudo en este momento a las preguntas que ustedes me están realizando. ¿Sí? Entonces dice, no, sí creo que se escuchó todo. Creo que cuando les puse pausa, ahí no creo que, ahí no les, ahí no se escuchaba. Dice, buenas noches, por favor, ¿me puede ayudar con su nombre y su nombre? Claro, mi nombre, bueno, en la clase anterior sí les dije, pero les vuelvo a repetir, les voy a poner en el chat. Es Ángel Yumi Kinga y el número para cualquier inquietud ahí está, 0999-8599-54. Con respecto a los deberes, a ver, eh, déjenme ver. O sea, con respecto a los deberes, ¿cuál es la inquietud, primeramente? Que me digan. Quiero, o sea, ¿cuál es la pregunta con respecto a los deberes? Inge, buenas noches, ¿qué tal? Sí. Verá, el primer deber dice, dice que toca exponer, verá, dice, objetivo exponer de qué material están conformados los elementos del motor y si... Ya, sí, sí, ahorita estoy viendo. O sea, no tienen que exponer, lo que tienen que hacer es un tipo informe, ensayo, ¿sí? Para que ustedes ahí me indiquen, porque la verdad estas actividades yo no las subí, sino ya estaban en la Ya, plataforma. Entonces, dice, por, ¿cómo van a exponer? O sea, exponer no puede ser porque tengo que darles clases, claro, entonces no van a exponer. Lo que tienen que ustedes ya, hacer es un informe, ¿sí? A mano, escanear y subir en formato PDF de qué material están conformados los elementos del motor, sistemas de frenos, ya, a qué temperaturas pueden soportar hasta llegar a su fractura. Eso es lo que les expliqué a ustedes en ese grafiquito ayer, el día miércoles de la zona elástica, zona plástica, fluencia, cuando falla el material, ¿sí? Eso va a ser. ya, porque dice, las partes descritas serán, pues está la culata del motor, el árbol de Claro, o sea, levas, tienen que válvulas del ver motor. de cada uno de qué material es de hecho. Por ejemplo, la culata del motor. Ya, o sea, sería un, O sea, un de ejemplo, los, de las 10 partes que están aquí, tocaría hacer claro, un las ensayo. válvulas de motor son hechas de aleaciones, de titanio, algunas, sí. Tienen que ver el bloque del motor.
Ustedes saben que la Ya. culata es hecho de aluminio. Ahora, el Ajá. cabezote o culata El ya viene cabezón. de aluminio, entonces tienen que ver hasta qué temperaturas puede resistir o qué aleaciones más está hecho ese aluminio, el árbol de levas de qué material están hechos, el bloque del motor también ya vienen de aluminio, antes venían de hierro completamente fundido, ¿no es cierto? O sea, son aleaciones. Los Claro. pistones y rines, los pistones también son livianos, ¿sí? La biela del motor, de qué está hecho, las chaquetas de bancada, los discos de freno, es de un material de asbesto, perdón, las pastillas son de asbesto, las zapatas también, o algunas que son de cerámica, otras se me fue el otro nombre de que son las pastillas. Los discos de freno son hechos generalmente de hierro, ¿no es cierto? Las chaquetas de Sí. bancada, bielas, y la caja de cambios. La caja de cambios pueden hablar en forma general acerca de la carcasa, aunque también ya es algo liviano, ¿sí? Sí, Profesor, Ya. buenas noches, profesor. sí. O sea, tenemos que, o sea, hacer un informe, pero de todas, o hay que elegir una nomás, una pieza. Es que si hacen de la culata, ustedes van a decir de a tal temperatura, como les pida ahí, y de qué material está hecho, entonces van a hacer de una forma general, no van a hacer de la culata unas 10 hojas, que se les saldrá máximo una página. Igualmente, o media página, dependiendo si es que ponen gráficos, igualmente del árbol de levas, o sea, no les va a salir mucho, Ya. Entonces, básicamente sería de las 10 partes que de están las ahí. 10 partes, ¿sí? Ya. ¿De cuántas hojas máximo? O No, mínimo. no hay mínimo, ni máximo. No hay mínimo ni máximo. Sí, Ya. pero ustedes A mano, saben ¿no? a mano, sí, para que vayan entendiendo, porque a computadora cogen, copian y pegan y se acabó. Claro, sí, sí. Sí, Ya. ya listo. Y la Otra otra pregunta más. tarea. O sea, todas las tareas son a mano, ¿verdad? Sí, todas las tareas son a mano, por Porque favor. la última tarea de investigación también es. A ver, a ver. La de investigación dice qué tipos de bastidores usan los Dice vehículos, a a diésel, 10, ajá, y camión. camiones. Bueno, le podemos aquí a diésel, saben que hay carros pequeños y Claro. carros grandes, ¿sí? Ujú. Pequeños también está incluido las camionetas, en los grandes están Camioneta. camiones. Dice tipos de compactos en vehículos modernos, o sea, de qué también está hecho los compactos, sería esos en automóviles, porque si hablamos de vehículos se refiere a todo, sería de automóviles, ¿sí? Y la tecnología en materiales usados, o sea, quiere decir de qué materiales está hecho el compacto. Ahorita ya hay materiales que son resistentes a impactos, o sea, se deforman, ¿sí? Entonces ahí Ya. deben de comprender el motivo de que, igualmente, o sea, un pequeño informe del motivo de la fabricación de los bastidores y compactos que realizan las ensambladoras a la seguridad de los ocupantes. O sea, eso pueden consultar a la seguridad pasiva y activa de, eh, de un bastidor, ¿sí? Ya. Ya. Y el otro deber, Inge, dice, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son los esfuerzos principales en un plano con gráficos? A ver, déjenme ver, ese creo que es del 3, ¿no? Sí, Sí, ajá. ya. Lo que les está pidiendo, el 3 dice, ¿cuáles son los esfuerzos principales en un plan? Es lo que les estaba explicando ahorita, cuáles son los esfuerzos principales del esfuerzo principal máximo cortante, el esfuerzo máximo normal. Eso tienen que consultar y hacerlo en un plano, ¿sí? Yo les estoy dando un resumen, Ah, ya. ¿sí? Entonces ya les Ya. di, ya vieron en las diapositivas, o sea, ya vieron algo y ya saben cómo realizar esas tareas. Por eso Claro, más o menos. por eso estoy dándoles un resumen de todo lo que estoy viendo que están en las tareas. Ahí dice hacer un resumen de elasticidad, plasticidad y fractura en los materiales. Esas son las propiedades que les hablé ayer, algo les hablé acerca de las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Sí? Ya. Y bueno, deformaciones, bueno, vemos la siguiente clase, porque dice que hagan un resumen de esfuerzos ya acabamos. Y deformaciones, ahí pueden hacer un mapa conceptual entre esfuerzos y deformaciones. Ya. ¿Y qué es la tracción y la compresión en los materiales? Ya se acuerdan que ayer les dije, hablé de las pruebas de compresión y tensión que se hacen en los materiales. Entonces ustedes consultan
cómo se realizan en esas probetas. ¿Sí? Ya, listo, Sí. Inge. O sea, todo les he Eh, dado en un pequeño resumen, no ampliamente. ¿Sí? Ya. Cualquier duda sí se le puede escribir, nomás dije, no hay problema. Claro, sí, no hay problema, yo les puedo ayudar ahí. Ya listo, Inge. Entonces, eso serían las dudas, creo. Sí, pues alguna de otra persona más. Profesor, buenas noches. Sí, es que no le escuché bien porque se me intercortó. Al principio dijo que la exposición del taller va a ser solamente de una parte o de todas nomás. No es de exposición, ustedes tienen que hacer el trabajo, un informe de todos esos 10 materiales. Un informe en escrito, Sí, a mano. a Todas las mano. tareas son a mano, lo que me Pero preguntan aquí. de De todas las todas las partes. partes. Sí, de todas las Ah, partes. ya, Sí, no ah, ya, solo. Sí, ya. listo, Gracias, profe. listo. Otra pregunta. Dice aquí el señor César, dice la tarea 3 también es a mano. Todas las tareas son a mano. El cuadro conceptual lo pueden hacer a computador. ¿Sí? Eso que dice el resumen entre esfuerzo y deformación. ¿Alguna otra inquietud? Y si quieren pegar cromos, eso pueden pegar, si quieren, eso no pueden dibujar, eso pueden pegarle los cromos o gráficos, perdón, en lo que vayan a realizar en cada una de las actividades. Sí, pueden pegar esos gráficos, no hay problema. Listo, si no hay alguna inquietud, nos vemos el martes, creo que es la próxima clase. Que pasen bien y buen fin de semana. Ya dije, gracias, hasta luego. Gracias, profe.